Comenzamos el tema 6, que trata sobre el aparato excretor y la regulación hídrica, contenido de agua del cuerpo y contenido de sales. Es muy importante este aparato porque no solamente colabora con la nutrición, eliminando las sustancias de desecho de las células, sino que también tiene otra tarea importante en la homeostasis. Recordad que la homeostasis son todos aquellos procesos encaminados a mantener constante la composición del medio interno, el medio líquido que rodea a las células. Hay que controlar un montón de parámetros, de variables, la temperatura, la cantidad de oxígeno, el pH, bueno, hay unas cuantas. Y dentro de todas ellas, pues el excretor se encarga de controlar el contenido de agua y el contenido de sales minerales que hay en ese medio interno, que es muy importante. Bueno, pues vamos primero a ver cómo hace su función excretora. Y vamos a ver primero qué es lo que hay que echar fuera, qué son los productos de desecho, la basura del cuerpo. Bueno, pues todos esos productos de desecho son moléculas que provienen del metabolismo de las células, es decir, es el resultado de un proceso metabólico. Moléculas que tienen que ser eliminadas porque o bien no sirven para las células, es decir, no tienen utilidad, entonces es un desecho, o bien porque son tóxicas, o bien por las dos cosas, es decir, no sirven para nada y además son tóxicas. Luego hay otras moléculas, otros casos, como son el agua y las sales minerales, que también se eliminan en la excreción, pero su eliminación no sucede porque sean tóxicos o inútiles, sino porque, como hemos dicho antes, hay que mantener la homeostasis en el medio interno y para ello hay que mantener una adecuada concentración de sales y agua en ese medio, y por eso, pues el riñón, el riñón, las glándulas sudoríparas van a decidir la cantidad de agua y sales que hay que eliminar en cada momento según las circunstancias, según las condiciones de ese medio interno. Bueno, pues dentro de los productos de desecho hay dos tipos. Las moléculas no nitrogenadas, que ya lo dice la palabra, no tienen nitrógeno, y las que sí lo tienen. Bueno, las que no tienen nitrógeno son el dióxido de carbono, el agua, las sales minerales y los pigmentos biliares o pigmentos de la bilis, que son moléculas que se forman cuando se degrada la hemoglobina de los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos mueren al cabo de 120 días, pues la hemoglobina se degrada, se le quita el hierro y se convierte, los aminoácidos se reciclan porque es una proteína, pero la zona en la que está enganchada el hierro, que es un anillo de porfirina, otra molécula distinta, pues se descompone y origina esos pigmentos de la bilis. Vamos a ver, todas estas moléculas no son tóxicas, es decir, el dióxido de carbono se elimina porque no tiene utilidad, el agua y las sales, recordad que se eliminan para controlar la homeostasis de ambas, y los pigmentos biliares se eliminan pues porque no se les da utilidad, ¿vale? ¿Por dónde se expulsa cada uno? Pues el CO2 en los pulmones, el agua en los riñones por la orina, en el sudor, y también cuando expiramos en la expiración expulsamos vapor de agua. Las sales minerales se eliminan en la orina y en el sudor, y los pigmentos biliares van en la bilis, con lo cual son los que acaban dando color a las heces, se eliminan por vía digestiva. Luego tenemos los productos nitrogenados, que estos son moléculas que resultan del metabolismo de aminoácidos y de ácidos nucleicos. Estos son tóxicos, son bastante tóxicos, y se pueden eliminar de tres formas diferentes, como amoníaco, NH3, como urea, que es esta molécula que tenéis aquí, ¿vale? Esa es la urea, y como ácido úrico, ¿vale? Que tiene otra composición química. Nosotros somos mamíferos y, de hecho, hay animales que eliminan como amoníaco sus productos nitrogenados, otros eligen el ácido úrico, como las aves, ¿vale? Nosotros eliminamos el nitrógeno como urea, ¿vale? Los productos nitrogenados como urea, que es una molécula bastante menos tóxica que el amoníaco y un poco más tóxica que el ácido úrico, ¿vale? La urea la fabrica el hígado a partir de esos productos nitrogenados tóxicos. Y
una vez que la fabrica, la urea tiene que ser eliminada, aunque no es tan aunque no es tan venenosa como esos productos nitrogenados del metabolismo. Por eso el hígado hace esa transformación, ¿vale? Pero tiene que ser eliminada. Entonces la urea o sea, se vierte a la sangre, se filtra a nivel del riñón, el riñón la elimina de la sangre, la mete en la orina, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces es eliminada vía urinaria. Es una molécula tóxica porque si se acumula en el medio interno puede alterar la homeostasis de una manera muy grave y causarnos la muerte. Causar la muerte celular y causarnos la muerte a nosotros. Bueno, pues una vez que tenemos claro cuál es la basura que hay que sacar, vamos a ver los encargados de quitar esas moléculas, de expulsarlas al exterior. Los componentes del aparato excretor. En la excreción colaboran varios órganos. Los primeros, las glándulas sudoríparas. También colaboran el aparato respiratorio. Y por último, el que más trabaja en ello, el aparato urinario, que lo veremos después. Bueno, pues vamos a ver primero las glándulas sudoríparas. Son glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas son aquellas que vierten sus productos por un conducto, porque tienen conducto de salida. Al revés que las endocrinas, que no tienen conducto de salida, de comunicación, por tanto, esas glándulas endocrinas tienen que expulsar sus productos, sus sustancias fabricadas a la sangre. Las exocrinas no, ¿vale? Entonces, las sudoríparas son un tipo de exocrinas, tienen su conducto, se ve aquí, su conducto de salida, ¿vale? ¿Qué es el producto que fabrican? Sudor. ¿Dónde están ubicadas? En la dermis de la piel, es decir, en la capa de tejido conjuntivo inferior a la epidermis. La piel está formada por dos tejidos básicos, bueno, algunos consideran que son tres, pero bueno, la primera es la epidermis, que es tejido epitelial de revestimiento, y la segunda es la dermis, que es un tejido conjuntivo, ¿vale? Bueno, pues tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, las ecrinas y las apocrinas. Las ecrinas son las más numerosas, las más abundantes del cuerpo. Tienen forma de tubo enrollado que se abre al exterior por un poro, los poros de la piel, ¿vale? De hecho, tenéis ahí, esta sería la típica glándula ecrina. Es como un tubo enrollado, ahí están las células que fabrican el sudor y lo expulsan por ese canal, ese conducto de salida y que comunica al exterior por un poro en la epidermis, ¿vale? Y ahí tenéis el sudor que expulsan. Bien, ¿por dónde andan? Pues las tenemos por todas partes, por toda la superficie del cuerpo, excepto los labios, el conducto auditivo externo, ¿vale? La vía que comunica el oído con el exterior, el clítoris, los labios menores de la vulva y el pene. Hay unas 300 glándulas por centímetro cuadrado, pero esto es una media, porque el número varía mucho dependiendo de dónde estemos. En las palmas de las manos y en las plantas de los pies puede haber hasta 600 glándulas por centímetro cuadrado. El sudor que producen es incoloro, inodoro. No tiene color, es transparente y no huele. Casi todo es agua, el 99%. Y va disuelto de forma muy, muy diluida, pues sales minerales como sodio, potasio, calcio, amoníaco, lactato, urea, ¿vale? Pero es muy, muy diluido porque hay mucha cantidad de agua. Y luego tenemos las apocrinas, que son bastante menos numerosas y solamente las tenemos en ciertos lugares. Estas están junto al pelo, ¿vale? Al lado de los folículos pilosos. Y de hecho, su tubito de salida desemboca en el folículo, ¿vale? No desemboca en el poro como la otra, en un poro en la epidermis. Desemboca en el folículo piloso. Por tanto, las vamos a encontrar donde, si no hay pelo, pues no va a haber glándula apocrina, ¿vale? ¿Dónde las tenemos? Pues en las axilas, en el pubis, el escroto, la zona bordeando al ano y las areolas de los pezones. Su secreción es más viscosa, es un sudor más viscoso porque además de tener agua, sales minerales, lo que tiene el anterior, también tiene ácidos grasos y otros lípidos que cuando las bacterias de la piel, tenemos flora bacteriana viviendo en la piel, pues para esas bacterias esos lípidos son alimento, ¿vale? Son comida, con lo cual las bacterias los metabolizan, se nutren de ellos y
producen, como resultado de ese metabolismo, se produce ese olor corporal, el olor a sudor. Es decir, el sudor no es lo que huele, huele la fermentación que producen las bacterias con los ácidos grasos del sudor, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis el dibujito representando los dos tipos de glándulas, ecrinas y apocrinas, donde vierte cada una, las características. Bien, ¿y a qué se dedican? Pues ¿para qué se expulsa el sudor? Primero, con la excreción, ya por eso las estamos viendo aquí, pero también son importantes para la homeostasis de la temperatura corporal. Porque cuando tenemos calor, es decir, cuando la temperatura corporal está subiendo demasiado, entonces se activan estas glándulas, fabrican el sudor moja la piel caliente y el sudor se va evaporando. Y al pasar de líquido a gas, ese cambio de estado se lleva el calor de nuestra piel y por eso nos refresca, permite bajar la temperatura que estaba subiendo, ¿vale? Entonces es un control homeostático de la temperatura del cuerpo. Y luego ya lo hemos dicho que también lo que hacen es colaborar con la excreción expulsando desechos en ese sudor, ¿vale? Se matan dos pájaros de un tiro. Por un lado se controla la temperatura y por otro lado, pues ya que echamos sudor para refrescarnos, pues también eliminamos basura por ahí. Aparato respiratorio. Otro componente del aparato excretor. Los pulmones son los encargados de eliminar el desecho gaseoso, que es el CO2, que proviene de la respiración aerobia de las mitocondrias, ¿vale? Que ocurre en las mitocondrias. Si no nos acordamos de esto, repasáis el tema 3, creo que era, en el que vimos metabolismo, catabolismo, y ahí veis de dónde viene ese CO2. Y por último, el aparato urinario, que está formado por los riñones y las vías urinarias que comunican con el exterior. Tenéis ahí el aparato urinario masculino y el femenino, ¿vale? Es muy parecido, lo que pasa que, bueno, el masculino, la vejiga está colocada, bueno, lo que más cambia es la uretra, la configuración de la uretra, que es bastante más larga porque atraviesa el pene, entonces pues tiene bastante más longitud que la uretra femenina, que tiene pues solo entre 4 y 5 centímetros, ¿vale? Por eso las mujeres somos más propensas a padecer infecciones en la vejiga, porque las bacterias tienen un acceso más rápido a ella, ¿vale? Bueno, pues los riñones son los encargados, este aparato excretor, los que funcionan para expulsar las sustancias son los riñones, los otros son simples vías de comunicación, almacenamiento y expulsión, ¿vale? Los riñones son los encargados de eliminar la mayor parte de productos nitrogenados en forma de urea, ¿vale? En el sudor se expulsa un poco, pero casi toda la urea se elimina por vía renal. También expulsan sustancias tóxicas que no es que las haya fabricado el cuerpo, como por ejemplo los fármacos, las drogas. También regulan el volumen de agua, la concentración iónica, la concentración de sales minerales, de sodio, potasio, etcétera, etcétera, y la acidez, pH, cantidad de iones hidrógeno que hay en la sangre y en los líquidos corporales, en todo el medio interno. Colabora en la regulación de la presión arterial, fabricando una hormona que se llama renina, ¿vale? Que influye en la presión arterial. También fabrica otra hormona en los riñones que se llama eritropoyetina, abreviadamente EPO, que cuando esta hormona va hasta la médula ósea, estimula la fabricación de glóbulos rojos en esa médula ósea, ¿vale? Acelera la mitosis de las células madre, progenitoras de los glóbulos rojos. Y además colabora en el homeostasis de la glucemia, ayuda al páncreas, ¿vale? Para controlar la cantidad de azúcar en la sangre, eso es la glucemia. Bueno, pues vamos a meternos ya más con el aparato urinario. Llevo ya 14 minutos, voy a dejarlo para el vídeo siguiente, que si no se me hace muy largo. Entonces, en el vídeo siguiente empezaremos con el punto 3 del tema.